Volvemos al aire de Rompecráneos. ¿Qué escuchamos, Peti? Amigo, escuchamos la muerte de un poeta, Bam Bam está muerto, banda hardcore emo de Buenos Aires, que no sabemos si está vivo o no, pero supo gustarnos mucho y como tenemos nuestro lado emo siempre intacto, estábamos con eso. Amigo, Bien. chan, Espera, chan, espera, espera, chan, espera. chan, Un ratito chan. antes, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? tiro una del chat. Que A tiró ver. Brunito. Mención especial a Sabio, que grabó su primer disco en la nave Osberg, que es de los mejores estudios del APIS. Y después se corrige y Totalmente. pone El País. Ahí va. Terrible, bacho, la Sí, nave de Oscar es Ogots, un que pone que después le terrible dar un play. Es tremendo el disco de Sabios. aguante. Aguante los sabios, bacho. Eh, que creo que se agrandó un poco la mesa, ¿no? Chan, 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 chan. Chan, 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 Bienvenido chan, a la chan. Rompecráneos, Camilo Joaquín, a.k.a. El Faca, para les amigues, estrenando, nene, Alta Data. ¿Cómo estás, amigo? Buenas, ¿cómo andan, che? ¿Qué onda, Tanto tiempo. bacho? ¿Cómo andas, Paquita? Mentira, si nos vimos el otro No, día. Ah, ah, bueno, pero esas cosas no se cuentan. hace cosas que nos denuncian. Claro. ¿Cómo andan? Todo bien, acá Bien, haciendo un Bueno, amigo. programa ya. en vivo. ¿Vos qué Qué haces? raro, qué loco. Bueno, es la primera vez que salgo en radio, así que debo estar un En poco stream, nerviosito. papá. Bien, Ah, es normal, amigo, pero te la rejugaste, ¿eh? Estuviste... Sí, pudimos sí. ser te testigos de pudimos tu contar. proceso. Y te pudimos Claro, cooptar, sí. 2 semanas de construcción de alta data. terrible. Que en sí es un bloque que me van a dedicar en el que yo cuento historias, efemérides argentinas, patagónicas. En realidad sería como el verdadero mucho texto, ¿no? El mucho texto. una, Totalmente. una historia desconocida, o conocidas, o interesantes y aburridas para otros. Pero bueno, de Nada, eso se va vamos a con tratar el alta interesantes. data. Ah, terrible, amigo. Genial. Yo les leo un Genial, poquito el genial. chat antes de dejarle a Cami su lugar. Dale. ¿Sí? Kevin pone Dale. vamos Faca. Bustos pone vamos Camilo. Ese es el negro, Santi Gusto, El guacho, negro. saludos al negro. Aguante Saludos. sinapsia. Chomina pone buena Faca. Tírate un facazo, guacho, te pide. Cosa que te pedíamos todos en los recitales. Angie pone fueguitos. Y Vamos. yo creo, Peti, que nosotros tenemos que dejar la cortina puesta y que Y empiece darle espacio, ¿no? este... ¿Cómo se dice bloque pero extremo, así? En vez de decir... ¿Cuál sería el antónimo de bloquecito? Bloquezote. Este bloquezote de la Este mano bloquezote. de Camilo Joaquín. Bueno, hoy voy a contar una efeméride que ha pasado hace 54 años en Argentina, Buenos Aires, que es la noche de los lápices. No, la noche de los lápices no. Es la noche de los bastones largos. Pero para eso me tengo que ir hasta el año 1955. La Revolución Libertadora de 1955 es el nombre con el cual se conoce a la dictadura cívico-militar que gobernó a la República Argentina tras haber derrocado al presidente constitucional Juan Domingo Perón, clausurando el Congreso Nacional, depuesto a los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales, municipales y universitarias, y puesto en comisión a todo el Poder Judicial mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955. El general de división, Eduardo Lonardi, líder del golpe, asumió el 23 de septiembre de 1955 y fue sustituido en noviembre por Pedro Eugenio Aramburu. Ambos gobernaron como autoridades supremas, atribuyéndose el título de presidente de la nación. Tras más de 2 años, hizo traspaso de gobierno al presidente electo Arturo Frondizi en 1958, quien sería derrocado en 1962 por, oh casualidad, un golpe de estado militar. Pero bueno, sigamos. En la mañana del 29 de marzo, fuerzas militares condujeron detenido a Frondizi. Esto posibilitó que con el apoyo de legisladores y funcionarios del gobierno,
Antes de terminar ese día, el presidente provisional del Senado, José María Guido, asumiera el cargo vacante, invocando una destitución de hecho y obtuviera que la Corte Suprema de Justicia le tomara juramento en una ceremonia realizada sin intervención ni presencia de militares. Los golpistas, tomados así por sorpresa, se reunieron al día siguiente con el flamante presidente y le impusieron determinadas medidas que debía adoptar durante su gobierno. Como podemos observar, luego del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, que derrocó al presidente Juan Domingo Perón, se reinició un largo periodo de inestabilidad política en la Argentina. Los militares proscribieron al peronismo y sus simpatizantes recurrieron al voto en blanco para expresar su rechazo a las elecciones convocadas sin su participación. Hago un paréntesis acá, el verbo proscribir refiere a prohibir el uso de algo o de una costumbre y echar a alguien de su patria, generalmente por motivos políticos. Cuando en Argentina se proscribió el peronismo, se prohibió la participación política de un movimiento que tenía millones de seguidores, quienes obviamente no consideraban que fuera un peligro o un problema para el pueblo. Sigamos. En ese momento, con el peronismo proscripto y Frondizi detenido ilegalmente, se realizaron las elecciones del 7 de julio de 1963, en las que Ilia resultó el candidato más votado con un 25% del total. Durante su gobierno, intentó anular los contratos petroleros firmados por el expresidente Frondizi con compañías extranjeras. Se fomentó la industria nacional, se destinó el 23% del presupuesto nacional a la educación, la mayor cifra en la historia del país. Bajó la desocupación, disminuyó la deuda externa, se llevó adelante un plan de alfabetización y se sancionaron las leyes de salario mínimo, vital y móvil. Su cargo se desempeñó el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966, cuando fue derrocado, a ver si alguien adivina por qué, por un golpe de Estado cívico-militar. Le invito ahora a que nos situemos en el lugar. Voy a compartir con ustedes un diálogo que está en el libro La Voluntad, de ese 28 de junio, entre entonces el presidente Arturo Illia y el general Alzogaray. Hacia las 7 de la mañana del martes 28, se presentó en la Casa Rosada el general Alzogaray, acompañado por los coroneles Premoli y Perlinier. Iban desarmados, pero lo respaldaban las tropas en la calle y una compañía de la Policía Federal. Illia estaba en su despacho, rodeado por sus hijos, su yerno y 2 docenas de colaboradores. Estaba autografiando fotos suyas y se las repartía. Todos simularon ignorar a los militares. La luz entraba gris por la ventana y se mezclaba con lámparas que nadie había apagado. Alzogaray intentó en su tono más marcial: «Doctor Illia, suspenda un momento, por favor». El presidente no le hizo caso y el militar agarró la pila de fotos. Por un momento, los dos forcejearon por arriba del escritorio. El general se cuadró y le dijo: «Doctor Illia, le vengo a pedir su renuncia, en nombre de los comandantes en jefe». Arturo se sentó y tomó su tiempo. Estaba encorvado y ojeroso. Las caricaturas solían mostrarlo como un hombre irresoluto, cansino, pero esos eran sus últimos minutos de poder y quizás quisiera disfrutarlos. «Pero general, usted no puede hacer esto. El pueblo les confía armas para que ustedes protejan a las instituciones y garanticen su libertad, y van a traicionarlo una vez más. ¿Me comprende?». Alzogaray le dijo que lo comprendía como quien tolera la rabia de un chico al tener que irse a la cama. ¿Desea trasladarse a la residencia de Olivos o a otro lado? «Pero general, ¿cómo puede decir esto? A ustedes no le existe ningún derecho. ¿Qué me puede importar a dónde voy a ir? Lo que importa es el pueblo y ustedes lo están avasallando». El general se estaba cansando. Se acercó al presidente y lo agarró del brazo. «Doctor Illia, usted me obliga a emplear un medio que no deseaba de ninguna manera. Lo lamento». El general llamó a los policías que avanzaron uniformados con bastones y pistolas lanzagases. Algunos de los colaboradores de Illia trataron de resistirse, pero los policías siguieron adelante. El presidente les gritaba casi desaforado: «Ustedes son unos vendidos, sirven a cualquier dictadura y no son capaces de defender a un gobierno democrático». Minutos después, la compañía policial había desalojado a todo el mundo. Después de ese acto es que se destituye al presidente y a todos sus funcionarios políticos de la República. Se disuelve el Congreso Nacional y las legislaturas.
Se separan de sus cargos los miembros de la Suprema Corte de Justicia designándose otros. Se disuelven todos los partidos políticos del país y ponen en vigencia su estatuto. Y asume como presidente de facto el teniente general Onganía, poniéndole como nombre Revolución Argentina a su dictadura cívico-militar. Julio de 1966. En esos días Maradona tenía 5 años, Fito Páez 3 y Olmedo 31. Monzón 25 y Bianchi 16, Mirta Legrand 39, Palito Ortega 24 y Susana Jiménez 22 años, Astor Piazzolla 45, Roberto Goyeneche 38, Sandro 20, Litro Nevia 20, Charly García 14 y Luis Alberto Spinetta 16. Borges tenía 66 años, Cortázar 51, María Elena Walsh 36 y Rodolfo Walsh 38. John Lennon tenía 25, Mick Jagger 22 y Bob Marley 21. Robert De Niro 22 añitos y Spielberg 18. Pelé tenía 26, Michael Jordan 3 y Bill Gates 10. Y el Petty todavía no había nacido. El 29 de julio, el gobierno de Onganía promulgó una ley, la 16.192, que debía poner fin a la autonomía universitaria, y aunque no mencionaba la palabra intervención, dispuso que las universidades pasaran a depender del Ministerio del Interior. A las 10 de la noche de ese día, la Manzana de las Luces, donde funcionaba la Facultad de Ciencias Exactas, sufrió el ataque de la Guardia de Infantería. El decano de Ciencias Exactas, Rolando García, fue herido en la mano entre los otros 200 estudiantes y profesores que fueron llevados a las comisarías de la zona. Fue la noche de los bastones largos. Mientras tanto, a la misma hora en la Facultad de Filosofía y Letra, la Guardia de Infantería también amenazaba con actuar. Los estudiantes, en el hall, en una agitación, juraron resistir todo lo que pudieran. De pronto, la facultad se dio los golpes y las cargas y los guardias entraron en malón. Se cortó la luz y se escuchaban gritos entre gases lacrimógenos. Los guardias pegaban, pateaban e insultaban. Dicen una carta del profesor Warren A. Ambrose: luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio, pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados, colocados a una distancia de 10 pies entre sí, que nos pegaban con palos o culatas de rifle y que nos pateaban rudamente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Nos mantuvieron incluso a suficiente distancia uno de otro, de modo que cada soldado pudiera golpear a cada uno de nosotros. Debo agregar que los soldados pegaron tan brutalmente como les era posible, y yo, como todos los demás, fui golpeado en la cabeza, en el cuerpo y en donde pudieron alcanzarme. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros, mujeres, distinguidos, el decano y vicedecano de la facultad, auxiliares docentes y estudiantes. Hoy tengo el cuerpo dolorido por los golpes recibidos, pero otros, menos afortunados que yo, han sido seriamente lastimados. En los días siguientes a la intervención, alrededor de la mitad de los docentes de la Universidad de Buenos Aires presentó su renuncia como protesta ante la intervención y violencia. Los diarios publicaban listas de renunciantes, miles de nombres con letra chiquita. Las facultades estaban cerradas. Durante la denominada Noche de los Bastones Largos, la dictadura detuvo a 300 personas y dejó cientos de heridos. La destrucción alcanzó los laboratorios y bibliotecas de las altas casas de estudio y la adquisición más reciente y novedosa para la época, una computadora. Se produjo la mayor fuga de cerebros de nuestra historia. 1.378 docentes renunciaron o se fueron del país exiliados. Unos 301 emigraron. 215 eran científicos y 86 investigadores en distintas áreas. De ese modo, se inició el éxodo de científicos y la supresión de los centros de estudiantes. El clima de libertad que había distinguido de la universidad había mutado a un claustro medieval, vigilancia y persecución. Esa torpeza troglodita y la ignorancia habían pasado a decidir sobre nuestras vidas. La Universidad de los 60 es una historia sin final, una potencialidad que nunca será acto. Entre otras cosas, eso es el subdesarrollo. Historias inconclusas, sentidos inciertos. En todo caso, la Universidad de los 60 aporta indicios reveladores para la autoestima de una tradición científica y académica que todavía busca la clave de su destino, que todavía se pregunta
cómo hacer para que el conocimiento producido en las universidades redunde en capital social y cultural y en producto de riqueza. Para finalizar con el Alta Data de hoy, vamos a escuchar un tema de Los Violadores. Se grabó un re par de años después, pero en el medio una dictadurita que, bueno, será tema de otro bloque. Una canción con alto contenido ideológico y político, con carácter contestatario y de protesta. Una letra que explica cómo la política represiva de la Junta Militar invadió toda la esfera social y cultural de la Argentina. Escucharemos a continuación Represión, interpretado por Los Violadores.